Bueno, si hay hermanos que quieren ya abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24, como venía diciendo, con todo gusto, yo voy a leer, sin embargo, en una versión diferente, pero mientras los hermanos van buscando en sus Biblias, podríamos ir compartiendo pantalla, digo, si te parece, y ya vamos a ir poniendo entonces Perfecto. allí el PowerPoint. Bueno, el título, decías, es indudablemente muy sugestivo, ¿no? ¿Qué falta para que Cristo vuelva? Ahí está el texto. eh, yo lo voy a tomar en este caso de la Biblia de las Américas, donde según esta traducción Jesús dijo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si la pregunta era ¿qué falta? El texto es muy claro, es muy claro. Nada más que yo quisiera hacer una observación oportuna, y es que este texto no es un mandato a predicar el Evangelio, sino es una profecía que nos asegura que el Evangelio será predicado. Es cierto, no voy a decir que no hay mandatos en Mateo 28, en otros pasajes, pero este no es un texto de ese tipo. Simplemente nos dice, nos asegura que el evangelio del reino se predicará. La única pregunta que cabe es si nosotros participaremos o no, pero es una seguridad y será predicado como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ni siquiera sabemos las estrategias que el Señor usará para que esto sea posible cuando nosotros vemos muchísimas aparentes imposibilidades. Pero bien sabemos por la palabra que todo lo que al hombre le parece imposible, como dice el profeta o el evangelio, hay algo imposible para Dios. Y el otro texto que me parece que tiene mucho que mostrarnos en cuanto a la reflexión que este tema merece, es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa. Y estoy viendo la versión Nueva Biblia Viviente. El Señor no está demorando el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen. Más bien, lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. O sea, acá hay algo muy interesante. No hay demora. Hay algunos teólogos que plantean el tema de la demora. Acá el texto nos dice no hay demora. Lo que hay es una actitud misericordiosa del Señor para con aquellos que todavía necesitan arrepentimiento, lo cual amerita el alargamiento de cualquier plazo establecido. Que de paso, hablando de plazo, estoy recordando al pastor Mario Veloso, que alguna vez escribió un artículo para la revista Ministerio y dice, ¿de qué demora hablan cuando no hay fecha? Entonces es muy interesante porque pareciera un razonamiento simple, pero además es verdadero. Si alguien te dice voy a ir a visitarte, pero no te dice cuándo, ¿cómo podrías reprocharle que sea demorado? Entonces acá dice no hay demora. Algunos suponen que la hay, pero dice más bien lo que quiere el Señor es que nadie se pierda. Por lo cual está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Y de paso, ya que circulan algunos, ¿cómo diría? Algunos rumores acerca de un pretendido universalismo en la salvación de todos, vean acá que el Señor, si bien quiere la salvación de todos, también espera que aquellos que van a acceder a la salvación primero se arrepientan. Es decir, no hay tal cosa como salvación sin condiciones. Ahora, la perspectiva, por una cuestión de vicio profesional y por el enfoque que queremos darle, es a partir de los escritos de Elena de White,
Y yo en este caso quisiera permitirme la recomendación de 3 libros que necesitamos repasar. Necesitamos volver a leer. Y yo diría con urgencia, que sería en primer lugar el más pequeño, el primero, que por algo lleva el título de Primeros Escritos. Ya voy a explicar después por qué lo estoy recomendando. Hay un libro que me parece está un poquito olvidado en nuestros estantes, si es que está en nuestros estantes, que es el libro La historia de la redención. Porque sitúa el fin, la venida de Cristo, solo como la culminación de una larga historia, que es la historia de la salvación, la historia de la redención centrada en la cruz de Cristo. Ahora, todo es una cadena que debe culminar con el regreso de Cristo. Por eso recomendamos realmente el repaso de este libro. Y por supuesto, El conflicto de los siglos. Por supuesto, como la obra más completa en este sentido. Yo quisiera contar un poquito antes de entrar directamente en los puntos que voy a mencionar, y es que la historia del conflicto de los siglos abarca entre 5 y 6 décadas del ministerio de Elena de White. Es una crónica muy interesante para nosotros. Para decir que este tema del gran conflicto estuvo en la mente de Elena de White durante casi todo su ministerio de 70 años, con un énfasis muy especial. ¿Cómo se originó este libro? Pues en una larga visión de 2 horas que se conoce como la visión del gran conflicto del 14 de mayo de 1858, una visión que ocurrió en Lovetts Grove, Ohio, Estados Unidos. De paso, curiosamente ocurrió en un funeral. Mientras Elena estaba hablando, ella fue arrebatada en una visión, como suele ella expresar, y ahí vio cosas interesantísimas que le recordó otras cosas que había visto 10 años antes, según ella lo cuenta. Por eso yo hacía la cuenta de los 60 años. Dice la autora: me vi envuelta en una visión de la gloria de Dios. Se me revelaron muchos asuntos importantes relativos a la iglesia. Es interesante porque significa que el tema del gran conflicto es un asunto importante relativo a la iglesia. Bien, ¿de qué trata esta visión del gran conflicto? Bueno, es muy abarcante. Desde la rebelión de Lucifer en el cielo, la caída del hombre y el plan de salvación, el ministerio y el sacrificio de Cristo, la iglesia apostólica y la obra de los apóstoles, la gran apostasía que entró en el cristianismo, la reforma, extraordinaria reforma del siglo XVI, el movimiento adventista del siglo XIX, los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, la firme plataforma doctrinal del adventismo y la conclusión de los 3 ángeles, las escenas relacionadas con el segundo advenimiento, el milenio y la erradicación final del pecado. Ese es el tema, el gran tema, esa es la gran historia de la salvación, de la redención. Bien, la visión de 1858 fue publicada en el mismo año en un pequeño librito llamado Spiritual Gift. Tomo 1, libro pequeño, pero ahí estaba todo el contenido sintético de esa primera visión acerca del gran conflicto. En septiembre de 1858 se publicó este librito de 219 páginas. Librito me refiero a un tamaño muy pequeño, titulado La Gran Controversia, conocido como Spiritual Gift, tomo 1. Y alguno podría decir, ¿por qué estamos hablando en inglés? ¿Dónde puedo leer este libro en español? Bueno, es muy simple. Se encuentra dentro de Primeros Escritos. Y ahí están incluso las páginas, 145 a 295. Ahí está todo el contenido de este pequeño libro que estoy citando. Y por eso mi recomendación de volver al libro Primeros Escritos, para encontrarnos con los eventos
que faltan para que Cristo vuelva, sintéticamente expresados por la sierva del Señor. Pasó un poco de tiempo, no mucho, pero algunos años después, aparecieron otros tomos de la misma serie de Spiritual Gift, tomos 3 y tomo 4, ampliando el contenido del primer volumen. El número 2 estaba más bien dedicado a la experiencia de vida de la autora Elena G. de White. En las décadas de 1870 y 1880, Elena de White preparó 4 tomos de una nueva serie titulada Spirit of Prophecy. La gran controversia también, el espíritu de profecía. Y ustedes dirán, ¿y dónde podemos leer esos libros? Bueno, si alguien lee inglés, los puede leer en inglés, por supuesto. Pero estos libros que estoy citando acá en inglés son la base para el libro La historia de la redención. Y por eso estoy invitando una vez más a los hermanos a leer, volver a leer el libro La historia de la redención. Por supuesto, vendría El conflicto de los siglos, cuya primera edición con ese título fue en 1888, como una ampliación del 4º tomo de la serie anterior, El conflicto de los siglos. Y entonces, en 1911, pasados ya 20 años de la impresión de aquella edición, se vio la necesidad de poder ampliar, ilustrar, volver a publicar, imprimir de nuevo este libro, con un apéndice más completo de las referencias históricas utilizadas por la autora, etcétera, etcétera. Y tenemos ahí entonces la edición actual del libro El conflicto de los siglos. ¿Por qué consideramos que todo esto es importante para los adventistas? Porque el conflicto de los siglos es más que la historia de la lucha milenaria entre el bien y el mal. Es en realidad la clave para entender el devenir de los acontecimientos y los planes divinos para con nuestro mundo y para el universo. Si estuviéramos en una clase de historia, yo diría, el conflicto de los siglos no es historia, es filosofía de la historia. Pero acá, tenemos que decirlo, es una clave de interpretación de la historia, que es lo mismo, pero desde el punto de vista de Dios. Su preparación y ampliación ocuparon la mayor parte del ministerio de Elena de White. Si ella tuvo un ministerio de 70 años y 60 años estuvo ocupada en este tema, es porque fue un tema que la acompañó siempre, además de muchísimo de lo que ella escribió sobre la importancia de esta temática y la importancia de este libro. Así que es uno de los libros más importantes para el adventismo del séptimo día. Y naturalmente yo aquí me vería tentado a contar la cantidad de personas y de familias fundacionales del adventismo acá en América del Sur, que llegaron al conocimiento del mensaje de Dios para este tiempo a través de la lectura del conflicto de los siglos. Ahí mismo en la iglesia de Florida, Diego, podrían hacer una reunión de testimonios y contar cuántas familias, cuántos hermanos se convencieron de este mensaje leyendo el conflicto de los siglos. Es impresionante. Y sin embargo, por supuesto, necesitamos volver a invitar a los hermanos, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los adolescentes, como nos pasaba a nosotros, que con 14 años ya agarrábamos el conflicto de los siglos porque tuvimos el privilegio de estudiar en instituciones adventistas, donde nuestros profesores nos hablaban de eso. Y eso fue una gran bendición. Diego, yo no tengo tiempo porque sé que el tiempo es escaso, pero yo me acuerdo muy bien los últimos capítulos del conflicto de los siglos. Yo me retiraba de nuestro colegio en Misiones a esa zona llena de árboles, de bosque, esa zona allí en contacto en la soledad, en contacto con la naturaleza. Y me emocionaba profundamente esa descripción de la terminación del pecado. ¿Cómo no emocionarse con el último párrafo del conflicto de los siglos? No hay manera de no emocionarse. Entonces, ¿por qué perdernos la bendición de poder refrescar las cosas que habrán de pasar?
y poder atesorar en nuestra mente esa perspectiva, como está tan de moda decir hoy, esa esperanza, la cual es tan absolutamente necesaria. Pero bueno, habíamos prometido contestar la pregunta de lo que falta para que Cristo venga, y quiero decir algo muy simple, y es que en estos 20 años trabajando en el ministerio con los escritos de Elena de White, me refiero, esta pregunta es muy frecuente. Es muy frecuente. Y mi respuesta es siempre la misma. Lee la Biblia, lee Daniel, estudia el Apocalipsis, lee Mateo 24, lee las cartas de Pablo, lee primeros escritos, lee historia de la redención, lee el conflicto de los siglos. Apaga un poco tu celular, escucha un poco menos a los predicadores que andan dando vuelta por ahí. Vea las fuentes. Las fuentes están allí, probablemente en tu misma biblioteca. Y si no están en papel, están en internet, disponibles para cualquier persona, casi en cualquier idioma. ¿Por qué no ir a las fuentes? Bueno, voy a señalar, Diego, 12 ideas, pero no las voy a comentar mucho, obviamente por razones de tiempo. De paso, ni miré mi reloj cuando empecé a hablar, pero no voy a pasarme. No voy a pasarme, no. ¿Qué cosas todavía faltan, según el conflicto de los siglos? Falta que las principales iglesias norteamericanas se unan para influir sobre el Estado a fin de imponer sus dogmas, decretos e instituciones, y que vengan las penas civiles contra aquellos que no acaten esas normas, esos dogmas, esos decretos. Ahí está la declaración. Las iglesias principales de los Estados Unidos se unirán en puntos comunes de doctrina. Es muy interesante porque hoy en día las iglesias nos están haciendo creer que las doctrinas no son importantes. Conversaba estos días con alguien sobre eso. Mira, en realidad lo que importa es la obra del Espíritu. Las doctrinas no. Ok, pero estas iglesias se unirán en puntos comunes de doctrina e influirán sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Ahí será el momento cuando la América protestante habrá formado una imagen. Y esa imagen está tomada de la simbología de Apocalipsis capítulo 13, a lo cual no podemos referirnos en este momento. Lo que dice Elena de White es que llegará el momento en que habrá penas sobre aquellos que sean disidentes en esa ocasión. En Brasil en este momento hay todo un juicio en relación con el sábado, la educación adventista. Hay todo un juicio que estamos, en fin, recibiendo noticias permanentemente. Toda esa gran disputa entre la Iglesia y el Estado por la imposición de dogmas. ¿Qué más? Se impondrá por ley la observancia obligatoria del domingo, mientras el mundo será ilustrado con claridad con respecto al verdadero día de descanso. Acá no estamos hablando de una ley en particular en una provincia, en un municipio. Elena de White dice que cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y que el mundo sea ilustrado con respecto a la obligatoriedad del verdadero día de descanso, entonces aclara, solo cuando la cuestión haya sido expuesta hacia las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, entonces aquellos que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Me llama la atención porque aquí no está hablando de que lo importante es que vendrán imposiciones dominicales. Eso lo sabemos. Lo importante es que el mundo entero será ilustrado respecto del verdadero día de reposo. Lo cual nos hace acordar de una declaración de primeros escritos. Dice ella, yo vi que salimos a proclamar más plenamente el sábado. Porque esto no es posible si nosotros dejamos de ignorar
temas como el sábado y solamente nos limitamos a hablar del amor de Cristo. Que no estoy diciendo que hay que elegir entre hablar del amor de Cristo y hablar del sábado. Es que hay que hablar de las dos cosas. ¿Qué más? La iglesia y el Estado se unirán para obligar al pueblo de Dios a recibir la marca de la bestia. Ahí será el final de la lucha. La cristiandad quedará dividida en dos categorías. No quiero tentarme a hablar lo que no debo hablar, pero acá hay una división de la cristiandad. Y no es por estilos de música o de culto. Es por fidelidad o no fidelidad a Dios. Si la iglesia y el Estado, si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar, ellos querrán obligar, pero bien sabemos que habrá un pueblo que, aunque los demás reciban una marca, ellos no la recibirán. ¿Por qué? Porque han decidido. Han decidido por la fidelidad. Han decidido por la fidelidad. Un punto interesante es con respecto al avivamiento del pueblo de Dios. Porque para que esto ocurra, está muy claro que en las condiciones actuales es más que difícil. Habrá un avivamiento entre el pueblo de Dios, pero Satanás tratará de evitarlo, pero no oponiéndose al avivamiento, sino creando otro avivamiento, pero falso y anterior. Antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Desde la época de Pedro y de Juan, que iban al templo. El Espíritu de Dios será derramado sobre sus hijos. Y esa infusión del Espíritu hará que las barreras se quiebren. Muchos se separarán de esas iglesias. Créanme que me siento tentado a decir más. Pero el Espíritu de Dios hará que personas que hoy adoran en iglesias que tienen doctrinas falsas se separen de ellas para unirse al pueblo de Dios. Personas que antes estaban atadas, Elena de White dice, por cadenas que los retenían, cadenas de afectos familiares, de lazos sociales. Esas cadenas serán quebradas y habrá una afluencia de personas sinceras, llevadas por el Espíritu Santo al verdadero pueblo que Dios tiene en este tiempo. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades de Dios. Ahora, esta no es una obra del Espíritu que el diablo dejará pasar sin lucha, porque es el tiempo del fin. Y acá dice, el enemigo de los seres humanos desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, por eso digo es anterior, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Habrá un falso avivamiento. No es tan difícil distinguir entre el verdadero y el falso. No es tan difícil. Sería tal vez todo otro tema. Pero ningún avivamiento genuino se logra sin estudio de la Biblia, sin oración y sin comunión con la iglesia.
¿Podríamos agregar otras cosas? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Los Estados Unidos harán obligatoria la observancia del domingo. Aquella nación parecida a un cordero, dice Apocalipsis 13, se transformará en dragón y los Estados Unidos harán obligatoria la observancia del domingo. Se hablará de juicios de Dios sobre los que no observan el domingo. Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Yo recuerdo, discúlpenme la ilustración, cuando hace años nos repartían libros de otras confesiones religiosas que enseñaban sobre cómo hacer crecer la iglesia. Me acuerdo muy bien, se repartían sin mucha explicación para que los leyéramos y producían su impacto. Solo que en una de esas asambleas donde estos libros se repartían, yo llamé al evangelista del campo y le pregunté, ¿y estas iglesias que nos están enseñando cómo hacer crecer a la iglesia en el tiempo en que las profecías se cumplan, de qué lado estarán? ¿De qué lado estarán? ¿O será que nosotros tenemos que ir a pedirle las técnicas de crecimiento a aquellos que estarán del lado equivocado? No hay técnicas de crecimiento que pasen por afuera del avivamiento del cual acá se está hablando bajo el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Queremos técnica de crecimiento de iglesia? Pidamos el Espíritu Santo. Yo sé que puedo parecer muy simplista y tal vez sea así. Los protestantes de los Estados Unidos iniciarán una alianza religiosa apóstata que despreciará los derechos de la conciencia. Acá terminó todo aquello que ha sido un privilegio en la mayoría de los lugares del mundo en los últimos años, que es la libertad religiosa. Pero ¿quiénes iniciarán ese quiebre de situación actual de libertad religiosa? Acá lo dice, serán los protestantes. Parece raro. Ellos serán los primeros que van a extender sus manos y van a formar una alianza, no solo con la primera bestia de Apocalipsis 13, sino también con el espiritismo. Y habrá lo que llama Elena de White una triple alianza que marchará pisoteando toda conciencia. Y a mí me llama mucho la atención esa unión, que no hace falta ser demasiado informado para saber que ya se está formando hace muchas décadas. Donde hoy parece que es todo lo mismo, que todo el cristianismo es igual. Parece que todo el cristianismo es igual. Créame que el tema de adoración, por ejemplo, es un tema que lo he estudiado mucho, hace 20 años que lo vengo estudiando. Y hay lo que se llama, en los teóricos del tema, llaman convergencia litúrgica, donde todos los cultos de todas las iglesias tienden a ser más o menos iguales. Y están las características. Solo la pregunta que uno se hace es, ¿estamos llamados a ser iguales? El punto 8, muchos abandonarán la iglesia y se unirán a la oposición convirtiéndose en los peores enemigos. Hasta ha habido chistes, no son muy buenos los chistes, pero sobre que muchos después de la pandemia no volverán más a la iglesia. Y ya los dirigentes de la iglesia están diciendo, efectivamente, eso va a ocurrir. Efectivamente, eso va a ocurrir. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que muchos en el tiempo final van a abandonar la iglesia. Pero no solo eso, sino que van a pasar activamente a las filas de la oposición.
y se van a transformar en los peores enemigos. Es más, muchos de esos que van a transformarse en la oposición más tremenda van a ser personas, como dice acá Elena de White, hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad. Yo lo que digo nada más es, estemos preparados para eso. Estemos preparados para eso. Hoy en día, cuando una simple cita falsa que circula por WhatsApp nos hace confundir, preparémonos para cuando llegue de verdad esto. Que no sea una simple broma de alguien que inventó una cita. Habrá pena de muerte sobre los observadores del sábado. O sea, antes que termine el tiempo de gracia, eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Tenemos las declaraciones allí. Los hijos de Dios se verán privados de la protección legal, por lo que muchos huirán y otros sufrirán grandes penurias. Cuando el decreto sea promulgado, cuando los que guardan los mandamientos de Dios ya no tengan esa protección, entonces, cuando queden abandonados a su suerte, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos. Hoy en día uno de los grandes temas es la salida de las ciudades. Bueno, acá hay un momento clave, que yo sé que tiene otras cosas que se pueden decir, pero acá hay un punto clave y sería bueno repasarlo. Sería bueno repasarlo. Habrá una decisión internacional en este sentido. Se convendrá, dice Elena de White, en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y represora. Se fijará ese momento. Pero nada de esto debe hacernos tener miedo ni perder la maravilla de lo que sigue en el conflicto de los siglos. Pero como ese no es el tema de hoy, yo simplemente quiero ir hacia el final recordando la historia de Moisés y del pueblo de Israel. Frente a las aguas del mar, con la sentencia del ejército egipcio que venía detrás y los ruidos de los caballos y de los carros, y lo que parecía que sería la catástrofe más tremenda, se transformó en la liberación más extraordinaria de la historia del Antiguo Testamento. Dios intervendrá también en el tiempo del fin para liberar a su pueblo y Cristo vendrá para llevarlos a su hogar. Fíjense que es casi poéticamente, Elena de White dice, es a medianoche cuando Dios manifestará su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Se suceden señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras que los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Y ese será un día extraordinario. Será un día extraordinario. La de aquellos que podrán estar entre los justos que contemplarán con gozo las señales de su liberación. Y las señales de esa liberación están muy bien descritos en el conflicto de los siglos, en otros libros. Una pequeña mancha negra que se va transformando en blanca, la señal de Cristo que viene. Es imposible describir eso. Solamente quiero hacer alusión a aquel cuadro que había en muchas de nuestras iglesias, en muchos de nuestros hogares, en muchos de nuestros libros.
Los pintores, los mejores pintores que trataron de ilustrar nuestras publicaciones crearon cuadros como este. Y esa frase nunca sustituida por otra mejor. Cristo viene, prepárate. Hay iglesias que tienen esta leyenda al frente, en el frente. Y algunos han entrado a la iglesia solo por mirar esta frase. Cristo viene, prepárate. ¿Hay cosas que ocurrirán antes que Cristo venga? Sí, sí. Y las encontramos en estas fuentes que hemos intentado recomendar una vez más. Pero más allá de saber qué cosas exactamente pasarán, es bueno preguntarnos por nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos y volver a atesorar en nuestro corazón la esperanza esta que está ilustrada en este cuadro y en esta frase: Cristo viene, prepárate. Que Dios nos ayude, Diego, hermanos, un abrazo muy grande, y que pueda ser el regreso de Cristo un motivo de esperanza, de paz y de bendición para cada uno.